La tercera sesión de su acción de formación Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana, que es impartida por el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. En esta ocasión, la sesión nos irá dando pautas para el análisis y reflexión de los primer y segundo plano del programa analítico y de cómo llegar, indagar, reflexionar sobre ciertos procesos que nos permitan tener el mayor número de elementos posibles para un diseño mucho más asertivo, empático para con nuestros estudiantes y para la comunidad en donde nos desenvolvemos. Tenemos que resaltar nuevamente la importancia de poder observar con tranquilidad, con cierto tiento, el cómo estamos contribuyendo al derecho a la educación de nuestros estudiantes. Para ello, será importante siempre reflexionar el artículo 5 de la Ley General de Educación, donde nos invita a que tengamos una claridad de en qué momentos estamos favoreciendo o defendiendo con nuestra práctica docente el derecho a la educación de nuestros estudiantes, que definitivamente con diferentes actividades, acciones, procesos que gestamos en el aula, que permitan a nuestros estudiantes adquirir, actualizar, completar o ampliar ciertos conocimientos, ciertas capacidades y habilidades, ciertas actitudes y, por qué no decirlo, aptitudes que le permitan alcanzar un desarrollo personal y en un futuro no muy lejano, un desarrollo profesional. Seguramente estamos haciendo un trabajo adecuado garantizando este derecho a la educación. Y que además, si estos conocimientos, capacidades, habilidades le permiten desarrollar un bienestar individual, familiar, colectivo, y que las herramientas de estos conocimientos, habilidades, actitudes, conocimientos que se están gestando en el aula le permiten entender su realidad, mejorarla, transformarla, entonces quiere decir que estamos trabajando en pro del derecho a la educación de nuestros estudiantes. ¿Qué será muy importante? Tener en consideración, en especial cuando vamos a hacer el diseño de nuestros programas analíticos, elementos de la educación inclusiva que no debemos dejar pasar de largo. Por ejemplo, el identificar con mucha claridad qué necesidades tienen nuestros estudiantes. Si tenemos algún alumno con discapacidad, si tenemos alumnos convencionales con alguna necesidad educativa específica, si tenemos alumnos con sobresaliencia, ¿qué hacer con cada uno de ellos? En otro momento tenemos que identificar las barreras a las que se están enfrentando nuestros estudiantes. Puede ser alguna situación en la familia, alguna situación en el contexto escolar que no les esté favoreciendo, la infraestructura, alguna adecuación que se tenga que hacer en las instalaciones o en la convivencia que se está realizando en el aula, o a lo mejor algunas situaciones sociales que le están impactando de cierta manera. Es importante que al identificar las necesidades y las barreras, podamos, de alguna manera, gestionar los apoyos necesarios. Esa es la importancia de tener clara esta información, no solo para llenar un expediente, no solo para llenar un diagnóstico, sino que esa información la podamos utilizar para gestionar los apoyos necesarios que pueda necesitar nuestro estudiante. Y en ese sentido nos parece muy importante que cuando vamos a hacer ese gran ejercicio de deliberación, primero una deliberación con la realidad que estamos obteniendo del grupo que vamos a atender, de la escuela donde nos desenvolvemos, de las necesidades que se tienen en la comunidad. Y una vez que tenemos esa claridad y podemos comenzar esta deliberación de saber qué contenidos elegir, qué procesos de desarrollo de aprendizaje apuntalar, qué parte de los materiales educativos que tenemos vamos a utilizar,
qué tendremos que diseñar, que crear o qué elementos tendremos que contextualizar, será parte de estos elementos de nuestra autonomía curricular. Por eso es importante que para iniciar volvamos a tener muy claro qué es lo que le interesa al alumno, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, qué es lo que realmente quiere aprender. ¿Qué le disgusta de la escuela? ¿Qué no le gusta de otros momentos que ha vivido en la institución educativa y que nos puedan servir como un feedback positivo para mejorar el servicio que se está brindando en la institución? ¿Qué elementos necesitamos conocer y atender a partir de las condiciones que puedan tener nuestros alumnos? ¿Alguna discapacidad, alguna necesidad educativa, alguna sobresaliencia? ¿Alguna situación socioemocional que probablemente esté viviendo el estudiante y que tal vez solo requiera de atención, de escucha, que tal vez requiera en otros grados una atención más profesional? Pues habrá que estar atentos a esos momentos. ¿Y por qué no decirlo también? Tener muy claro en qué situaciones de contexto tecnológico vivimos nosotros en la comunidad, como para poder vincular en las diferentes actividades que desarrollamos en el aula o que planificamos, cómo vincular la tecnología, cómo acercar a nuestros estudiantes en ese momento donde los pongamos a analizar y debatir la realidad, que los acerquemos a hechos históricos, científicos y tecnológicos lo más reciente posible para que esto les dé elementos para poder ir atendiendo la posible respuesta o poder gestando sugerencias de cómo se puede resolver estas situaciones que se están colocando al centro del análisis de la reflexión con los chicos, para que ellos tengan elementos con qué argumentar, con qué reflexionar para las posibles respuestas. ¿Cómo podemos tomar elementos del contexto donde nos desarrollamos para la implementación de las secuencias, de los proyectos, de la planificación? Y que esto de alguna manera nos dé cuenta con esta realidad que vamos adquiriendo y en este proceso deliberativo, elegir con mayor argumentación, con mayor cautela, cuáles serán los PDA, los contenidos que serían más pertinente trabajar con nuestros estudiantes. ¿Qué disciplinas, qué campos formativos serían preponderantes estar fortaleciendo con nuestra práctica docente? ¿Qué estrategias nacionales, qué ejes articuladores podríamos vincular en una planificación, en una secuencia formativa, en un trabajo por proyecto que permita a los chicos alcanzar el máximo logro de aprendizajes? ¿Con qué preguntas podemos iniciar los desafíos cognitivos que se le muestren interesantes a los chicos y que puede ser a partir de eso que les gusta, que les apasiona, eso que les agrada, eso que desean aprender? Por otro lado, será importante que en esta lectura de la realidad también pongamos en juego y en este momento de este currículum deliberativo, pongamos también al centro esos hallazgos que vamos encontrando en nuestras sesiones de consejo técnico. Cómo al constituir este comité de planeación y evaluación en nuestra institución y al colaborar en el diseño del programa de mejora continua, eligiendo, definiendo, seleccionando la problemática o las problemáticas más sentidas que podemos atender, cómo esos elementos irlos incorporando justo a los contenidos, a los PDA que vamos a trabajar en este primer trimestre o en el segundo o en el tercer trimestre de nuestro ciclo escolar. Y que a partir de ello estos elementos no se conviertan en una carga, sino en un pretexto de poder atender los contenidos, los PDA, y que estos les sirvan a su vez a contribuir a la solución de la problemática que se ha identificado y que esto sea un doble ganar-ganar, ¿sí? Un ganar-ganar para la institución, un ganar-ganar
para los estudiantes, un ganar-ganar para nosotros como docentes. La importancia también radicará en poder implicar a los padres de familia. Recordemos que en ocasiones necesitamos refrescar la memoria de los docentes y de los padres. Y en el caso de los padres de familia, es importante que en una reunión de inicio de ciclo escolar, en reuniones que invitemos a los padres de consejo técnico para que sepan por qué no tienen clase sus hijos, porque los docentes están ocupados en diseñar estrategias que les permitan desarrollar estos procesos de desarrollo de aprendizaje de la manera más pertinente con sus hijos. Bueno, pues habrá que pensar cómo implicarlos, cómo activar los consejos escolares de participación social. Dicho de paso, estos organismos son herramientas que puede tener el colectivo docente para mejorar los procesos de desarrollo de aprendizaje de los chicos y se pueden constituir con base en las necesidades de la comunidad, del grupo, en fin. Tener aliados es importante en estos procesos, tanto de reflexión para la integración del programa analítico como para la implementación. Y ahí juegan un papel preponderante los padres de familia, los demás integrantes del colectivo docente, quienes nos van a apoyar coordinando los trabajos del Comité de Planeación y Evaluación de nuestra escuela. En fin, esto tiene que ser un trabajo colegiado. Y retomando este proceso de deliberación, es importante también analizar y reflexionar esta parte de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cómo podemos mejorar nuestra práctica docente a partir de lo que hemos encontrado, de los resultados que hemos obtenido de otros años, de lo que hemos indagado y diagnosticado de nuestro grupo. Tendremos que clarificar qué tipo de trayecto formativo necesitamos para este ciclo escolar y para otros más, que nos permita brindar un servicio con pertinencia. Un punto importante será estar generando una metaevaluación. ¿Qué quiere decir? Este proceso donde nosotros como docentes estemos valorando de manera objetiva, de manera crítica, nuestro quehacer cotidiano y que esto permita que brindemos procesos también de feedback positivo hacia nuestros estudiantes para que ellos sean capaces de valorar lo que han aprendido, pero también que sepan cómo lo aprendieron y para qué les puede servir o para qué les está sirviendo en su vida cotidiana. Y eso indudablemente fortalece el trabajo académico que se hace en el día a día. Por ello, para nosotros era importante iniciar con estos elementos y a partir de ello poder definir estos 3 planos que propone el acuerdo secretarial del 8 de agosto del 2023, donde integra los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6 y que al final de cada uno de los campos formativos viene una ruta para la integración del programa analítico de cada uno de los docentes. Y bueno, dicho esto, lo importante es reflexionar. Hoy en esta sesión hablaremos un poco sobre este primer plano y este segundo plano. Cómo se sugiere que se haga esta lectura de la realidad y cómo pasar a esa elección de contenidos, a esa contextualización de los mismos o definitivamente, en caso de ser necesario, la creación de ciertos contenidos que permitan a nuestros estudiantes lograr el máximo desempeño posible, la apropiación de los procesos de desarrollo de aprendizaje y con esto ir formando de manera integral a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, a nuestra juventud que estamos atendiendo en las aulas de educación básica. Vamos a ir analizando, desmenuzando un poquito estos elementos que propone este acuerdo secretarial del 8 de agosto del 2023, donde nos habla que en este primer plano
definitivamente el punto toral tiene que ser en esta indagación y en el análisis de la información que obtengamos de lo que son las características personales, socioculturales, académicas de nuestros estudiantes. Y que con esto, con esta información, nosotros en el análisis podamos tener cierta información que nos permita también tener la claridad de las expectativas que tienen los padres, los alumnos del servicio educativo que se van a brindar. Tenemos que ir identificando en nuestra práctica qué herramientas tenemos para atenderlo. Y cuando no lo tengamos así tan claro, pues ir indagando y trazando una serie de trayectos formativos que nos ayuden a resolver estas situaciones y brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes. En un segundo punto, nos habla de la importancia de tener ciertos datos del contexto. Estos datos que nos permitan tomar mejores decisiones para que tengamos muy claro cuáles son tanto las necesidades de nuestros estudiantes como las barreras que puedan estar enfrentando y con ello tener muy claro cómo serán los procesos de gestión que necesitaremos implementar para dar una atención lo más asertiva posible a las necesidades y a las condiciones de nuestros estudiantes. Y que esto, de alguna manera, nos podrá ir ayudando a sensibilizar también a nuestros estudiantes de la importancia, ¿no?, de considerar cómo nuestro actuar tiene un impacto local, regional, estatal, nacional y mundial. Y esto de alguna manera comienza a despertar elementos del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, que seguramente ayudarán a nuestros alumnos a desarrollar una personalidad, pero también a tener muy claro cuál es el rol que juegan en la comunidad en donde se desenvuelven. En este segundo plano, los elementos más importantes es ese análisis que hacemos ya con este grupo de necesidades, de intereses, de tener muy claro cuáles son las condiciones socioculturales, socioeconómicas de las familias de nuestros estudiantes. Eso nos va a permitir identificar los contenidos con los que podemos trabajar para la elaboración del programa analítico. Si nosotros en el análisis del programa sintético encontramos contenidos que pueden entrar así tal cual, el contenido, el PDA, puede entrar tal cual en las necesidades que hemos detectado, en la problemática que se ha definido en el programa de mejora continua por parte del Consejo Técnico Escolar y avalado por el Comité de Planeación y Evaluación de la escuela y que esté integrado en el programa de mejora continua, en ese momento nosotros podemos ir seleccionando qué contenidos así literales que encontremos en el programa sintético y qué PDAs que encontremos nos puedan servir para atender la problemática, para atender las necesidades, para atender los intereses que tienen nuestros estudiantes. Un segundo momento de este segundo plano es que en ocasiones vamos a encontrar contenidos que requieren de una contextualización de la realidad que estamos viviendo. Pues habrá que hacer ese ejercicio de adaptación y ser muy pertinentes con la propuesta para que realmente se pueda desarrollar el PDA, que se puedan desarrollar parte de los contenidos, pero en especial que esto permita atender la problemática o las problemáticas definidas en el programa de mejora continua y también
que puedan atender las necesidades, los intereses, lo que le gusta, lo que le apasiona a nuestros estudiantes, y entonces estaremos haciendo con un solo trabajo, con un solo diseño, atendiendo de manera pertinente la lectura de la realidad y también las problemáticas y necesidades que tienen nuestros alumnos y nuestro contexto escolar. Pero puede ser que encontremos que no hay contenidos que permitan atender esto que acabamos de decir, que no nos dan mucha herramienta, mucha luz para abordar cierta situación problemática que encontramos en la institución o que no nos permita tener herramientas sustanciales, el propio contenido que viene en el programa sintético para abordar con buena pertinencia los PDA que queremos trabajar con nuestros estudiantes, pues entonces habrá que crear nuevos contenidos. Y es este segundo plano que se convierte en toral, ¿sí? Recordemos que esta elección de PDA, de contenidos por disciplina en cada campo formativo, será siempre muy importante que lo podamos alinear a que las acciones que queremos implementar, ya sea en nuestra planificación, ya sea en la implementación de nuestras secuencias formativas, ya sea en el uso de alguna de las metodologías activas con los diferentes trabajos por proyectos, debemos de tener muy claro que esas actividades se deben alinear a algunos elementos como son cómo abonar, cómo estas acciones, estos proyectos, estas actividades de aula le van a abonar a resolver la problemática que distinguimos o que definimos en nuestro programa de mejora continua. Cómo las actividades que vamos a planificar e implementar pueden favorecer o se pueden alinear a los intereses, a los gustos, a las pasiones, a lo que realmente atrae la atención de nuestros estudiantes. Si podemos ir incorporando estos elementos y nos podemos ayudar de los ejes transversales, de los ejes articuladores y de las estrategias nacionales, estamos ciertos que este trabajo cada vez tendrá un mejor y un mayor impacto en el aula, en la escuela y en la comunidad. Por ello será muy importante tener en claro que estos momentos sí requieren de un análisis, de una reflexión, requieren de tiempo. Por ello se sugiere que cuando estemos en la etapa del consejo técnico en su versión pues más extendida, podamos aprovechar el tiempo en estos análisis, en esta definición de problemáticas y que podamos participar, no ser actores pasivos, sino ser esos actores que estén construyendo, que estén aportando, que estemos nutriendo el análisis y la reflexión y con ello haciendo uso de la deliberación para la construcción de nuestros programas analíticos con mayor pertinencia. Pues bueno, dicho esto, les invitamos por favor a que nos apoyen a realizar esta actividad en un procesador de textos. Por favor, de estos elementos que hemos analizado, de la experiencia que ya han venido adquiriendo en el trabajo de sus programas analíticos, que puedan elaborar un texto donde puedan colocar qué elementos podrían seguir ustedes para trabajar este primer plano sobre la lectura de la realidad. ¿Qué elementos ustedes siguen o sugieren se deben seguir para la construcción de esta lectura de la realidad? Y en este mismo documento puedan agregar ese segundo plano. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son las estrategias que ustedes siguen a partir de la deliberación, del análisis, de la reflexión? ¿Cuáles son los pasos que siguen para la elección de contenidos, de cómo contextualizar ciertos contenidos o cómo crear nuevos contenidos
que atiendan a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes. Por favor, tengan la amabilidad de ser vastos en la información que vayan planteando, no se limiten en la construcción de sus textos y en especial no se limiten en los momentos que se tenga que participar también en los foros, en poder brindar información que le permita a todos los que estamos participando de esta acción de formación tener mucha claridad de los contextos donde ustedes se desenvuelven, de las realidades que ustedes están enfrentando y de cómo están solventando estos elementos, cómo están solventando su práctica docente con los saberes que han construido, con la información que han adquirido, con los referentes que la expertise les ha dado, cómo han ido nutriendo su práctica docente para lograr mejores resultados día con día. Seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Les agradecemos la atención a esta tercera sesión. Esperamos que la actividad sea desafiante, pero también que les permita plantear qué tanto hemos avanzado en este primer y segundo plano de los programas analíticos y qué nos falta por avanzar con base en el argumento que propone el acuerdo secretarial del 8 de agosto del 2023, donde se integran estos planos de la integración del programa analítico por parte de la nueva escuela mexicana. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.